Proverbios 4:23 dice, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero yo tengo dos versiones bíblicas, la versión España que dice, vigila atentamente tu interior. Pero hay otra versión más clara y es la versión Nueva Traducción Viviente que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Y qué está refiriéndose ahí? En enseñanzas anteriores se ha hablado de que el corazón en la Biblia muchas veces va a ser simbología del alma. Cuando usted escucha corazón en la Biblia, usted lo lee y está refiriéndose al alma. Ahora bien, ¿cómo voy a hablar? ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de algo que le he titulado Controla tu parte emocional y sentimental. Y usted me dirá, pastora, habló del alma y va a hablar de las emociones y de los sentimientos. Y claro que voy a hablar de eso. Porque es que en el alma están las emociones y los sentimientos. Y lo voy a explicar y lo voy a tratar de explicar lo más didáctico posible. Porque hoy en día, por haber desconocimiento, inclusive por de pronto creer que nosotros lo sabemos, que son los sentimientos y que son las emociones, es que no profundizamos lo que ellas son capaces de hacer en nuestra vida. Vamos a escuchar la voz de Dios y a dejarnos guiar por Dios. Quiero enseñarle algo para que usted entre en el mensaje. Nosotros somos seres ¿qué? ¿Somos qué? Me va a ayudar a predicar. Si usted me ayuda a predicar, no se me va a dormir. Y el que se duerma me lee. Gloria al Señor. Bien. ¿Qué dijo el pastor el domingo pasado? Hablando de qué? Del despertar del espíritu. Pero él dijo antes que el ser humano está compuesto de qué? Espiritual. Compuesto por tres. Nosotros, aquí usted me ve a mí, pero yo estoy formada por tres partes. ¿Que son qué? Espíritu, alma y cuerpo. Es una unidad compuesta. No quiere decir que tengo tres cabezas ni tres cuerpos. Soy una sola, pero dentro de mí estoy compuesta. Y cada una de esas áreas cumple una función diferente. Y cada área de mí, o que me forma a mí, tengo que conocerla en detalle. Porque si yo no la conozco en detalle, ¿cómo me voy a dejar guiar por Dios? Eso es como si usted me dijera que se llama Lorena, yo me llamo Lorena, pero yo no sé nada de mí. Yo para poder saber algo necesito ¿qué? Conocerlo. Gloria al Señor. Pues bien, quiero que usted me entienda para hablar en resumen, porque si yo me pongo a hablar de cada uno de ellos, terminamos el año. Gloria al Señor. Bien, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Si hubieran tres niños de la misma edad, los pondría por ejemplo. Pero niños. Vengan, los tres niños, vengan para acá. Vamos a para que usted me entienda. Vamos a hacer la gráfica. Vamos, Aarón, venga, ayúdenme aquí. El niño, varón. Sí, señor. Venga, Manuel. Venga, Dylan. ¿Quién se va a poner en el medio? Aarón en el centro. Venga aquí. Bueno, vamos a hablar de Aarón. Él se llama Aarón y ella también se llama Aarón. Es Aarón. Pero Aarón está constituido por el espíritu, por el alma, o sea, él,
y por el cuerpo. Si los unieran en una película de muñequitos, todos entrarían y sería Aarón solo. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Bien. Resulta que el espíritu de Aarón es la parte considerada más superior, porque es la parte que conecta a Aarón con el mundo espiritual. En esta parte, en mi espíritu, el espíritu del hombre, el que Dios colocó en el libro de Génesis, lo registra en el 1:27, dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y es ahí donde yo, en el espíritu, en esta parte, esta partecita le pertenece a Dios, mi espíritu. Aquí en mi espíritu es donde va a morar Él, el Espíritu Santo. Él mora en mi espíritu. Ahí. Y en mi espíritu es donde yo voy a tener esa comunión con Dios. Mi espíritu es el que me va a influenciar a mí. ¿A qué? A que yo sea que cambiado, transformado. Aquí es donde Dios me va a hablar, en mi espíritu. Usted no ve que hay gente que uno le dice, adora en espíritu y en verdad. Pues bien, Dios es espíritu. No lo ven. El espíritu que tenemos es el que nos ayuda a conectarnos con Dios para nosotros poder conocer a Dios y que Dios se revele a nuestra vida. Pero en el espíritu que hay alojado allí, está alojado la comunión, que es la capacidad que va a dar mi espíritu para conectarse al Espíritu de Dios y poder comunicarme. ¿Cómo me comunico? En oración. ¿Cómo me comunico? Cuando leo su palabra. Pero también hay algo que dice que se llama intuición. En mi espíritu voy a encontrar la intuición. ¿Cuál es la intuición? La que le va a permitir a Dios mostrarme, a percibirme de lo que me puede pasar o de lo que ha de pasar. Ese es el área. Y está la otra parte, que es la conciencia. En mi espíritu está la conciencia. Está allí. Y como ese es el área de Dios, la conciencia se aloja allí porque no puede ser manipulada por mi alma ni por mi cuerpo. La conciencia está allí y es la que me va a mí a decir lo bueno, lo malo que yo he hecho, cómo lo hago y por qué lo hago. La conciencia es la única que no se deja comprar. Como está allí en el área de Dios, el alma no la puede manipular, ni el cuerpo la puede influenciar. Y al no influenciarla, es la conciencia la que va a estar allá cuando Dios nos pida cuenta de todo lo que hacemos. Seamos buenos o malos, la conciencia va a estar allí diciéndole a Dios, mira, Él se fue, Dios, a un lugar de condenación porque Él hizo esto y esto y esto, y en su corazón había esto y esto y esto y esto. Y mucha gente tratará, no, pero Señor, la conciencia estará ahí, como un reloj, como un grabador. Él es un grabador, que va a ser el testigo, el que nos va a ir a decir a Dios, le va a decir todas las cosas. Por eso la conciencia está en el espíritu, para que nadie la toque ni la influencie. Pero bien, el alma, puede sentarse para que no se me canse, ya usted más o menos sabe, vaya y siéntese. Ellos son demasiado atléticos. En mi alma, ¿qué está en mi alma? En mi alma es el yo. Allí está alojada mi voluntad, mis emociones y mi mente. En el alma se aloja la mente, las emociones y la voluntad. El alma tiene la capacidad de estar en dos mundos. En el mundo espiritual, cuando se conecta con el espíritu, y en el mundo terrenal, cuando se conecta con mi cuerpo. En mi alma, como está alojada mi voluntad,
ella es la que toma la decisión si busca ser espiritual o si busca ser carnal. Y por eso es que el alma, usted ha escuchado que muchas veces uno dice, oye, es que el alma se juega a la salvación. Porque como el libro de Proverbios que acabamos de leer dice, guarda tu corazón, y en la versión que yo le leí dice, porque Él determina el rumbo de tu vida. O sea, mi alma, si busca de Dios, mi alma va a ser espiritual. Y yo voy a ser espiritual. Pero si mi alma se inclina a las cosas del mundo, mi alma va a ser terrenal. Y si mi alma se inclina a lo espiritual, dice la palabra que el espíritu es vida. Pero si mi alma se inclina a lo terrenal, dice que el cuerpo es para muerte. Porque ahí donde se aloja, donde está el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene el cuerpo. El cuerpo es considerado la parte más superficial o inferior, la parte más baja, porque el cuerpo es el que está en contacto con este mundo físico, es el que está viendo todo a través de los sentidos físicos, y como él empieza a verlo todo, él le va a gustar lo que ve y va a tratar de decirle al alma, mira, esto es más sabroso. Lo que yo estoy viendo en el mundo es más sabroso. Entonces el alma tendrá la capacidad de decir, bueno, vamos a ver para allá, ojo para allá o ojo para acá. Ahora bien, resulta que como el alma está en el centro, espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, en el momento de que una persona muere, mi espíritu, como le es de Dios, a Dios. El cuerpo, como fuimos hechos del polvo, él vuelve a la tierra. Pero mi alma, esa sí tiene un problema. Que mi alma es la que va a determinar por todo el mover que yo hice, si se va al cielo o se va a un lugar de condenación. Por eso le dije, es considerada el yo. Porque es que ahí está mi mente. Ahí están mis emociones. Ahí está ¿qué? Mi voluntad. Mi mente, lo que yo pienso. Mi voluntad, lo que yo hago. Y mis emociones y sentimientos es lo que influencia a las dos para ver qué hace. Quiero que me entiendan. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Amén, amén. Por ejemplo, con mi mente yo digo, el otro domingo voy para la iglesia. O mejor dicho, el año que viene, todos los domingos voy a ir a congregarme. Lo pensé. Pero mis emociones y mis sentimientos van a tratar, si yo no los controlo, de hacerme ir a congregarme o no ir. Porque si yo no las controlo, el día que amanezco triste, no voy. El día que amanezco alegre, sí voy. Entonces, si mis emociones y mis sentimientos no están controlados, mi voluntad se inclinará y de decir, ajá, entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Entonces sucede lo que a muchos, que en enero quieren ser espirituales durante todo el año y dicen, todos los domingos voy a ir a la escuela dominical. Llega la primera escuela dominical de enero y dice las emociones, hombre, que la brisa está sabrosa, hay vacaciones, todo está tranquilo, viene de una fiesta de diciembre. Entonces mis emociones comienzan a influenciar mi mente. Entonces yo digo, no, yo voy a ir, mi mente dice, no, yo hice un propósito. Pero dice la voluntad, no, pero no la haga, ¿verdad? Lo que dicen las emociones. Entonces yo termino no yendo a la iglesia. Una cosa es que yo tenga sueños, pero otra cosa es que yo haga
que mis sueños se hagan realidad. Entonces, por eso es que el alma actúa así. En el alma está ¿qué? Repita conmigo. ¿Qué está en el alma? Despierta si está dormido. Las emociones, la voluntad. ¿Está qué? No, en desorden no, en orden. ¿Qué está en la mente? En el alma, perdón. La mente. La voluntad. La voluntad. Y están las emociones y los sentimientos. ¿Por qué le dije yo que hay que aprender a controlar las emociones y los sentimientos? Y mis emociones no van a ir conforme a las de Dios. Mi vida será un desorden. Entonces, si me pasa algo malo, voy a anidar tristeza y dolor. Y no lo voy a saber manejar. ¿Por qué le decía que Dios había confirmado la palabra de hoy, hermano? Porque en este lugar había muchos que están espiritualmente, se sienten tristes. Emocionalmente, perdón, se sienten tristes. Hay muchos que tienen rabia, tienen dolor, porque hay alguien que los marcó. Hay muchos que se sienten defraudados porque hubo alguien que los traicionó. Hay jóvenes con tristezas. Hay jóvenes que se sienten solos. Hay jóvenes que tienen miedo que será el mañana. Y como desafortunadamente no controlan eso que están sintiendo, entonces su estado de ánimo está determinando sus vidas. Y desafortunadamente, donde hay tristeza, donde hay soledad, donde hay tradiciones, donde hubo tantas cosas, desencadenan ¿en qué? En pecados que no quiero ni nombrarlo. En muerte, suicidios, enfermedades como depresión. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted aprenda que las emociones se pueden controlar. Amén. Ahora bien, ¿cómo las controlo? Le voy a explicar la dinámica de nosotros. Somos demasiado complejos. Pero ahí está. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Mi espíritu va a querer, como ahí está Dios y mora Dios, en el momento en que Adán y Eva, antes de no pecar, ¿cómo era Adán y Eva? Mire, el espíritu y el alma y el cuerpo de Adán estaban tan equilibrados y conectados que Adán tenía la capacidad de ser consciente de su cuerpo espiritual y de su cuerpo físico. Adán hablaba con Dios. Se movía en esa esfera espiritual con total normalidad. Y a la vez se movía en el huerto del Edén con total naturalidad. Pero cuando deciden pecar, el vínculo que unía el espíritu con los demás tuvo ahí, como cuando lo cogen y lo amarran ¿cómo podemos decir? Como lo separaran. Entonces el hombre, después de pecar, ya no tuvo conciencia de su cuerpo espiritual, porque murió espiritualmente a causa del pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando predicamos de Cristo? Le hablamos que a través de Cristo, todo el que acepta a Cristo y lo acepta en su corazón, empieza su espíritu nuevamente a nacer, a renacer. Comienza a renacer. ¿Y por qué tiene que renacer? Porque Él murió por el pecado. Pero en nosotros, para que pueda volver a renacer, aceptamos al Señor. Entonces, cuando ya aceptamos al Señor, el Espíritu va a decirle, va a tratar de que el cuerpo no siga ejerciendo influencia en mi alma, sino que comience mi alma a ser cambiada y transformada para Dios. Mi espíritu comienza, se renace.
mi alma tiene que ser renovada. ¿Por qué tiene que ser renovada mi alma? Porque como mi espíritu estuvo muerto durante mucho tiempo, cuando yo acepté a Cristo, ya yo vine con tanta influencia del cuerpo físico, y en el cuerpo físico, como le gustaba lo del mundo, me influenció tanto que mi alma estaba totalmente contaminada. Contaminada de pecado, contaminada de malos hábitos, a raíz de que el cuerpo me lo estaba ofreciendo. Entonces, cuando mi espíritu se despierta, nace en esa aceptación a Cristo, mi espíritu le va a tratar de decir al cuerpo, hey, ya, hasta aquí llegó. Pero como de aquí para acá, él no puede, el espíritu no puede decirle al cuerpo, oye, déjala. Él tiene que tener un puente de conexión. Mi espíritu directamente no puede sujetar al cuerpo. Y el cuerpo, cuando ve que mi espíritu renace, él va a tratar de coger al espíritu y también seducirlo a las cosas del mundo. Pero como no lo puede hacer porque hay algo que lo separa, entonces ¿qué hace mi espíritu y mi cuerpo? ¿Tratan de qué? De coger a mi alma. ¿Me hago entender hasta ahí o está enredado? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, mi espíritu va a hacer que mi alma se conecte con él para que mi alma sujete el cuerpo. Pero mi cuerpo va a tratar que mi alma esté agarradita a él para que mi alma influencie el espíritu y le diga, hey, el mundo es bueno, el mundo es sabroso. Entonces, cuando usted ve que los pastores nos ponemos canzones y le decimos, hey, busca de Dios, hey, ora, hey, lee palabra, hey, vigila, hey, ayuna. Cuando nosotros somos así de quisquillosos, ¿por qué le estamos diciendo eso? Porque para que mi espíritu doblegue mi alma y mi alma ceda a mi espíritu y mi alma controle el cuerpo, mi alma necesita alimentarse de lo que el espíritu tiene. Voy a poner un ejemplo. Si yo oro, si yo vigilo, si yo busco de Dios, si yo estoy en una comunión con Dios, mi alma se alimenta de mi espíritu. Porque lo que Dios me empieza a dar, mi alma se empieza a alimentar de ello. Y una alma alimentada del espíritu le va a decir al cuerpo, hey, contrólate. Ahora tú también vas a ser limpiado. Porque la Biblia dice que tú tienes que ser presentado en sacrificio vivo delante del Señor. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ya el cuerpo comienza a no gustarle las cosas del mundo. Porque empieza a hacer, ¿qué? Usted empieza a buscar, a guardarlo, a santificarlo para presentárselo a Dios. Pero si usted es el cristiano que aceptó a Cristo, nació el Espíritu, pero el Espíritu no lo alimenta, no busca de Dios, no ora, no ayuna, no nada, mi espíritu no está alimentado. Y si mi espíritu no está alimentado, ¿de qué va a alimentar al alma? ¿De qué la va a alimentar? Pero entonces mi cuerpo, que está siempre en contacto con el mundo, mi cuerpo siempre va a estar alimentado de las cosas del mundo. Y como mi cuerpo ve que mi alma no está alimentada del espíritu, el cuerpo le dice al alma, yo te alimento. Entonces por eso usted ve que si usted no ora una semana, no ora una semana ni lea palabra una semana, para que vea usted. Para que usted cómo empieza a levantarse todas las novelas turcas que haya por ahí. ¿Cómo empieza usted entonces a mover los piececitos cada vez que escucha una canción del mundo? ¿Por qué? Porque el cuerpo está esperando, es así, la distracción del espíritu.
Y me llevé bastante tiempo explicando esto. Gloria al Señor. Vive en Cristo. Pero ¿entendió o no entendió hasta ahí? Ahora bien, entra una parte buena. Muy buena. ¿Usted ha oído hablar del fruto del Espíritu Santo? Amén. Hermano, Amén. ¿está despierto? Amén. ¿Cuáles son esos frutos y en dónde están? A ver, ¿quién me lo lee? En Gálatas. Búsquenmelo y me lo lee. Búsquenmelo, no me lo diga el pastor, dígamelo ellos, los hermanos, los que leen Biblia también. Dígamelo, búsquenmelo. El fruto del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Pastor, no me lo diga usted. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos son? 9. 9 los componentes del fruto del Espíritu. ¿El fruto sirve para qué? ¿Tú coges un mango para qué? Para comerlo, claro. Y si mi espíritu, yo comienzo a ayunar, a vigilar, a buscar de Dios, ¿qué pasa? Que Dios comienza a hacer germinar un fruto llamado el fruto del Espíritu, donde Él va el amor, toda la benignidad, la que, ayúdenme, todo. Ese fruto que está ahí en mi espíritu, que ya nació, es el que va a alimentar a mi alma. Y cuando mi alma empieza a ser alimentada por ese fruto, yo voy a ser una persona con el fruto de ¿qué? Que va a tener amor. Pero no el amor que me divierte del mundo, sino el amor de Dios, porque esa es la semilla de Dios. Yo voy a tener gozo en medio de todo. Yo voy a tener ¿qué? Bondad de Dios. Y mi alma, ese fruto que estoy recibiendo, lo va a ver reflejado ¿en dónde? En mi cuerpo. Entonces usted por eso va a ver un cristiano gozoso. ¿Qué cristiano no es gozoso? Hay cristianos que no son gozosos. Hay cristianos que no vienen al culto. Y cuando están en el culto no cantan. Y cuando están en la calle no tienen una cara de alegría, sino que son aburridos. ¿Cierto? Cuando yo soy gozosa, yo me río hasta de mí misma. Y de las circunstancias le saco provecho. Cuando yo tengo un fruto de fe, el fruto de fe, yo tengo fe en todo, en Cristo. Y por encima de todo, Cristo. ¿Me entendió hasta ahí? Amén, amén. Ya usted entiende cómo encajan los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es lo que va a nacer en mi espíritu, pero es producto de ¿qué? De mi búsqueda. Yo busco, hay fruto en el Espíritu y el Espíritu alimenta mi alma y mi alma comienza a alimentarse y le dice al cuerpo, hay que cambiar. Así es la dinámica del ser. Así es la dinámica de nosotros. Ahora bien, ¿por qué me tomé el trabajo de explicarle esto? Porque si yo tengo ese fruto y alimento mi alma de ese fruto, mi parte emocional, que está ¿en dónde? En el alma. ¿En dónde? En el alma. En el alma duro, hermano. Usted está en ayuno, pero nosotros comemos en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Como está alojada en mi alma, mis emociones empiezan a ser modificadas, las emociones de mi alma empiezan a ser modificadas por esas emociones del espíritu. Entonces la alegría que había en mí va a tener un cambio y se va a convertir en un gozo. ¿Cómo se diferencia? Porque la alegría está en el ser humano de una manera efímera, momentánea. Quedó campeón el Junior, me alegré. Pero hasta ahí. Ya pasaron 2 días y ya. Pero el gozo va a hacer que mi alegría sea por todo. Por ver el sol que sale, por ver la lluvia, por ver si hay, si no hay, si estoy bien, si estoy así. Voy a tener alegría siempre. ¿Hasta ahí me entendió? Amén, amén. Bien.
¿Qué son las emociones y los sentimientos? Son las reacciones. ¿Cómo reaccionó cuando Junior quedó campeón? ¿Cómo reaccionó? Gritó, saltó. Yo me alegré, hermano. No veo fútbol, pero a mí me gusta la selección Colombia de Junior. Y más porque fue Medellín. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, las emociones es que ha habido una circunstancia externa que a mí mi cuerpo va a sentirla. Porque las emociones es lo que yo siento. Ahora bien, hermana, pero es que hay pastores, y ustedes también lo han dicho, de que, hermano, deje la parte sentimental, deje tanto sentimentalismo. Cuando nosotros los pastores decimos, deje tanto el sentimentalismo, quiere decir, deje que su vida la siga gobernando las emociones, hermano. Deje eso ahí y más bien controle eso. Eso es lo que le estamos queriendo decir. Porque yo no le puedo decir a usted, deje las emociones. Porque es que quien las creó fue Dios. Dios dijo en el libro de Génesis, que dijo cuando creó al hombre, yo lo daré a mi imagen y semejanza, dice Dios. Y si usted está ahí, ¿cómo es usted? Una persona llena de emociones y sentimientos. Y si yo estoy lleno de emociones y sentimientos y fui hecho a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios también tiene emociones. Y claro que las tiene. ¿O usted no vio que Dios se enoja? Claro, con la maldad se enoja, con el inicuo se enoja. Dios se entristece. Cuando sacó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan en el desierto? Que los llevó al desierto y en el desierto hicieron un becerro. Dice Dios, se arrepintió Dios, pero ahí la palabra arrepentirse dice es, Dios se entristeció de verlos. Que después que los había sacado de Egipto y de haber hecho con mano poderosa haberlos sacado, el pueblo se volvía atrás. Quería volver atrás. ¿Qué otra emoción usted ha leído en la Biblia? Vamos, dígamela, de Dios. El corazón de la Biblia, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó. O sea que Dios, ¿qué? Ama. Dios también, ¿qué? A causa de que entrega a su hijo, quiere decir que Dios también se compadece, hermano. Porque Dios vio nuestra condición y dijo, oye, ellos todos van a la condenación. Pero si yo entrego a mi hijo, les puedo brindar vida eterna. Se compadece, hermano. Tiene emociones. La diferencia está en que las emociones de Dios no lo hacen cambiar su esencia. Dios no cambia porque una situación, una emoción. ¿Qué hay? Porque ahora que más mal me va, yo me voy a entristecer para que Dios vea y se conmueva de mí. Como cuando usted coge y quiere manipular a los papás. Que cuando uno le dice algo al hijo, el hijo la más fácil es ponerse rabioso y no hablarle al padre. Y entonces uno como papá dice, ay, mi hijo no me quiere hablar. Oye, mi hijo no me quiere hablar. Oye, mi hijo no sé qué. Y termina usted hablándole al hijo después que el hijo fue el que cometió el error. Y usted piensa que de la misma manera es Dios. Y Dios no es así. Las emociones de Dios no lo hacen cambiar su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Que Él es inmutable. Él nos conoce. El amor de Dios no es el amor de la mamá y del papá. Ese amor que me divierte, Él me la hizo, oh mi niñito, pero yo te perdono, mi amor, no pasa nada. Y vuelve y la hace el hijo, y no, mi amor, no pasa nada, no pasa nada. No. El amor de Dios es ¿qué? Que el que ama disciplina. Ok, te robaron la bicicleta, papi, después que yo te la regalé con tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque la dejaste allá afuera tirada y no quisiste ir a buscarla. Ahora, ¿quieres otra bicicleta, papi? Sí, quiero otra bicicleta. Bueno, mi amor, trabaje por ella. Ese es Dios. Ese es Dios.
Vamos a trabajar por ella. Toda la plática que yo le daba a usted, ahora usted la mete en una alcancía y cuando usted reúna la plática, compra la bicicleta. Y le apuesto que la próxima vez, como le costó, la va a meter y no la va a dejar allá afuera para que se la robe. Ese es el amor de Dios. No el amor del papá. Te robaron la bicicletica, mi amor, no te preocupes, no llores, papi, no llores, yo te compro otra. Mañana te compramos otra. Como mi hijo. Le compran un balón hoy, lo espicha y le dice al papá, papi, yo te dije que me comprara 20 balones. Si se me perdía uno, cogía el otro enseguida. Si se me espichaba el otro, cogía el otro enseguida. Son 20, papi, 20 balones. Cuando el hombre pecó, las emociones también fueron modificadas. Las emociones se modificaron, ¿pero qué? Para dañarnos. Las emociones se dañaron para que nos reprimieran y nos guiaran a causa del pecado, pero inclinadas siempre al pecado. Por eso usted ve la ola de suicidios que hay tristemente. ¿Por qué se da, hermano? Porque las emociones, la tristeza, el mundo, las traiciones, todo eso ha forzado a que el hombre crea que no hay más esperanza. Y forzado por las emociones que lo envuelven tanto, termina la persona quitándose la vida. O en un cuadro depresivo, y la depresión es demoníaca, la depresión es de Dios. Es cautividad. Aunque los psicólogos digan que es una enfermedad, no. Ahora bien, hay emociones buenas, positivas. Hay emociones negativas, pero todas ellas tienen que ser controladas. ¿Y cómo las voy a controlar? Por el Espíritu. El Espíritu Santo va a controlar mi espíritu para que Él controle las emociones. Por ejemplo, una emoción positiva, dígame una emoción buena. La alegría. Pero si Mateo se alegra, pero no sabe controlar su alegría, puede terminar en problemas. Para muchos. Entonces, aunque mi emoción es buena, yo tengo que aprender a controlarla porque me puede meter en problemas. ¿Cuánta gente de la alegría por haber sido ganador del baloto no le ha dado un infarto? Dígame. Y es buena la emoción, ¿sí o no? El amor es una emoción buena. Pero si yo no la controlo, el Espíritu Santo no me ayuda a controlarla, ¿qué pasa? Que el amor mío se puede convertir en un amor sinvergüenzón. O un amor circunstancial. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo amor, mi amor va a querer ayudar a Raimundo y todo el mundo. Y resolverle a todo el mundo los problemas. Porque yo tengo amor. Y me duele. Ay, pobrecito. Ay, no tiene zapatito. Ay, no tiene esto. Ay, no tiene. Entonces busco y doy. Porque yo tengo amor. Pero mi amor, si no lo controlo, va a ser un amor circunstancial. Dependiendo la circunstancia y dependiendo las personas y en la necesidad que vea, así voy a querer ayudar. Y no es así. Porque si mi amor es circunstancial, quiere decir que yo haré acepción de personas. Siempre miraré al pobre y al necesitado y nunca veré al rico porque digo, es que él no tiene todo. Y hay ricos que tienen necesidades, hermano. Y yo como cristiana no puedo hacer ese tipo de acepción. Porque a mí la Biblia me enseña algo. ¿Y qué me enseña la Biblia? Que Dios, el mismo Jesús, hermano. Mire, entiendo algo. El amor circunstancial, si yo tengo amor, pero no lo controla mi espíritu, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tratar de resolverle los problemas a todo el mundo y no voy a poder. Porque entonces yo no estoy llamada para ser Dios. Eso lo debería hacer Dios. Porque Dios sí tiene la capacidad para cambiar el mundo. Pero ¿por qué no lo hace?
Porque Él sabe que hay gente que necesidades va a tener, pero que son necesarias para llevarla a otra parte, a otro lugar, o inclusive al mismo Dios. Porque hay una persona que necesita, pero de pronto no quiere buscar de Dios. Entonces, si mi amor es así, yo voy a hacer discriminación. Voy a buscar siempre a los pobres y no buscar al rico. El mismo Jesús lo escribió. Mire un ejemplo muy bonito de esto. Dice, registra una historia. Váyase conmigo al libro de Lucas 4:27. Lucas 4:27. ¿Qué dice ahí? Me lo lee alguien, me lo lee un joven, que a mí me gusta que me lean los jóvenes. No es que haga sesión de personas aquí, lo que pasa es que los jóvenes no leen en toda la semana y hay que aprovechar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 4:27. Léame. ¿Qué dice? Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Ajá. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. ¿Así se dice? Sí, Naamán, El sirio. el sirio, hasta ahí. ¿Está en rojo? Sí. Amén. Las palabras de Jesús. Dice que en el tiempo del profeta Eliseo había muchos, despierte, quiero que todo el mundo me responda. Muchos leprosos, fíjate, se oye mejor. Pero ¿dónde fue el profeta Eliseo? ¿Sanó a todos? ¿A quién sanó? A Naamán. Y Naamán era un general de un ejército. Tenía plata. La Biblia lo dice en el libro de Segunda de Reyes. Naamán era poderoso. Tenía autoridad. Le trabajaba al rey. Y Eliseo fue enviado de todos los leprosos que había a él. Al rico. Pero es que era Eliseo, no era Jesús. Pues le tengo noticia. Jesús también dijo lo mismo. Váyase conmigo a Juan 5 y es del 1 al 9. Me lo lee. Juan 5, del 1 al 9. Juan capítulo 5 del verso 1 al 9. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Léamelo, hermano. ¿Quién me lo lee? Del hermano Neide. Hoy los jóvenes no tienen fuerza. Diga. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Hace una qué? Multitud de enfermos. Había una multitud de enfermos. Ajá. Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hasta ahí. Era Jesús. Dice en el versículo 3 que había muchos leprosos, había muchos enfermos, ciegos y paralíticos. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Lo podía haber hecho, ¿cierto? Lo que pasa es que Jesús no se dejaba llevar por la emoción. Jesús esperaba que Dios le dijera a quién debía sanar. Y por eso se dirigió a ese paralítico que tenía 38 años de ser paralítico y lo sana. Porque es que el amor mío, condicionado con el del Espíritu Santo, me va a poner a mí, poderme controlar en que yo no debo
resolverle la vida a todo el mundo, sino de orarle a Dios para que Dios me diga a quién debo yo ayudar. Cuando usted se deja llevar por la emoción, si Dios le da un don de sanidad, va a querer sanar a todo el mundo. Pero Dios no lo ha llamado para sanar a todo el mundo. Dios le llama a una persona en específico para que usted lo use en esa sanidad. Entonces, ¿por qué Dios no quiere gente emocionalista? Porque la emoción me hace perder la orientación, la guía. La emoción no me deja escuchar la voz de Dios cuando yo no la tengo controlada. Cuando yo controlo la emoción, entonces Dios me dice, Lorena, sí, el problema de tal persona es este y este y este. Ve, óralo, que yo voy a hacer algo. Elías, en el tiempo de Elías había muchas viudas y había hambre en la tierra. Y dice la escritura que había muchas viudas. Cuando usted se lee el capítulo, especifica muchas viudas. Pero Dios le dijo al profeta que no fuera a todas las viudas, sino nada más a una. ¿A la viuda de qué? A la viuda de Sarepta. O sea, yo tengo que aprender a controlarme. Por muy malo que yo vea al mundo, yo tengo que en oración pedirle a Dios que me ayude para yo saber a quién debo ayudar, a quién debo amar, a quién debo dirigirme, en quién debo yo confiar y en quién no. Y entender y comprender que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Porque aquí es donde se va a aprovechar el hombre para cogerme y manipularme a mí. Le voy a poner un ejemplo. Cuando hace tiempo atrás había la inmigración de los venezolanos aquí a Colombia, llegaban con una cantidad de niños y nos mostraban a los niños pasando trabajo, pasando necesidades, hermano. Y uno se conmovía y venía y le daba porque había niños allí. ¿Quién no se conmueve con un niño? Pregúnteme. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros le ayudábamos porque traían a los niños y los pobres niños demoraban 4 o 5 y hasta varios días caminando las calles con hambre porque ellos eran el anzuelo para que la gente les ayudara. Y exponían entonces a los niños al hambre, a todas las cosas del tiempo, a las adversidades. Y muchos de ellos, para que mostraran esa señal de que estaban necesitados, no les daban comida. Eso sería bueno, el que yo me desbordara a darle a todo el mundo. No, hermano, porque yo tenía que ser guiado por Dios para que Dios me dijera, ayúdalo a él, ayuda a este. Y entender y comprender, hermano, que detrás de todo lo que había gente que realmente necesitaba la ayuda, pero Dios tenía que mostrármela. ¿Y por qué? Porque yo estaba contribuyendo a un negocio que con los años salió a la luz, y es que estaban alquilando niños para ir a pedir limosna. Sí, Dios, porque yo tengo que aprender a tener controladas mis emociones, hermano. Mis emociones me pueden meter en problemas, hermano. La Biblia registra, hermano, registra casos de gente que se metió en problemas por una emoción no controlada. La ira. ¿Cuánta gente llevada por la ira no ha hecho desastres, hermano? ¿Por qué? Porque comenzó con un enojo, no lo pudo controlar el enojo y el enojo lo llevó a la ira y la ira lo llevó a ¿qué? A tomar venganza y la venganza lo llevó a ¿qué? A asesinar. Ejemplo, Caín, por celos con su hermano, se llenó de ira, registra la escritura, y esa ira lo llevó a ¿qué? A matar a Abel.
¿Le quiere que le diga más ejemplos bíblicos? La hija de Jacob, Dina, cuando fue violada por un joven, dice que el joven después que hizo lo que hizo, quiso resarcir el daño y se va del papá de la muchacha, del papá de la muchacha, de Jacob, y le dice, oye Jacob, yo quiero casarme con ella, yo estoy dispuesto a cambiar porque yo quiero, cometí un error, pero yo quiero. Jacob le da la oportunidad. ¿Y qué hicieron los hermanos de ella? Simeón y Leví. ¿Qué hicieron? Tenían tanta rabia y sed de venganza que le dijeron a él, bueno, tú quieres pertenecer a nosotros, circuncídate. A todos los hombres de tu tierra, circuncídalos a todos porque él era príncipe. Y de esa manera nosotros sabemos que tú estás dispuesto a cambiar. Pero ¿sabe lo que tenían ellos en la mente? Que el hombre cuando era circuncidado, el tercer día de la circuncisión, era el dolor más fuerte para el hombre y estaba en la total debilidad. Entonces al tercer día después de que se circuncidaron, vinieron ellos dos y acabaron con todos los hombres de esa tierra, los mataron, se vengaron. Y dice la escritura que no obstante con eso, cogieron los niños y las mujeres y se los llevaron esclavos. Y dice que Jacob le pudo eso de dolor de ver que sus hijos se habían vuelto máquinas, fieras, desalmadas. ¿Qué los llevó a ellos? Una emoción no controlada. ¿Cuántos padres, hermanos, con rabia porque su hijo le dañó? Yo siempre le digo, les pongo un ejemplo. El padre que compró un carro nuevo y le dio a su hijo un lápiz y le marcó toda la tapicería de las sillas al carro, y el padre encolerizado, rabioso, cogió y le comenzó a pegar en las manos al niño. Y después reaccionó, porque hay algo que usted tiene que entender. La ira no controlada produce ceguera y sordera. Una persona con ira no escucha y no ve. Y si no escucha ni ve, no es capaz de ser consciente de lo que está haciendo. El padre fue tanto el golpe que le dio a su hijo en las manos, que las manos de su hijo se las terminó dañando. Y cuando le pasó la ira y el niño vino, le dijo, papá, perdóname, pero devuélveme el movimiento de mis manos. ¿Sabe qué hizo el padre? Se encerró y se dio un tiro en la cabeza, porque no pudo soportar que por culpa de su ira su hijo se haya quedado sin las manos. Yo tengo que aprender a controlar mis emociones, mis sentimientos. Pero ¿cómo yo los controlo, hermano? Buscando a Dios. Mi alma necesita de ser alimentada por Dios. Hermano, ¿me está oyendo? Amén, amén. ¿Me está oyendo, hermano? Amén. ¿Cómo controlo yo mis emociones y mis sentimientos? Buscando a Dios. Porque en el buscar de Dios, mi espíritu va a dar fruto que van a alimentar a mi alma. Y mi alma se va a conectar con mi espíritu y mi alma va a comenzar a conocer la voz de Dios, a saber cuándo hay que hacer las cosas y cuándo no hay que hacer las cosas. Mi alma va a comenzar a controlar aún mi propia voluntad, porque yo quisiera darle a todos. ¿Quién no quisiera ver toda su parentela bien? Yo a todos, imagínense, una vez teníamos una reunión aquí ya para terminar. Teníamos una reunión aquí en la casa y le dijimos, hicimos esta pregunta. Si nos ganáramos el baloto, si tú te ganas el baloto, ¿qué haces? Y mi hermano decía, yo me compro esto, ese soy yo. Mi hermana, no, yo ayudo al fulano porque no tiene casa, al otro no tiene casa, al otro no tiene casa, este. Ay, el pastor, y yo decía, bueno, yo con esa plata, ¿qué hago? Okay. Lo primero que voy a hacer es colocarme un chef, porque a mí no me gusta la cocina. Que me cocine. Pero también ayudo aquí, ayudo acá, ayudo para acá. Y me llevo a todos los sobrinos, les pago las universidades y no en cualquier parte. Se los llevo a estudiar en Inglaterra. Y mire lo que me dice uno de mis sobrinos. Me dice, no hombre, ve tía, tú te vas a ganar el baloto y que papá da una universidad en Inglaterra, en inglés. No, hombre, yo pensé que me lo ibas a regalar en España, en español.
porque a mí el inglés no me gusta. Y de esa manera estaba cerca del estadio del Real Madrid. ¿Sí vio? Que tengo tanta imaginación, o sea, yo hice tantas cosas y realmente no es. Más bien, ¿qué tengo yo que orarle a Dios? Señor, yo quiero dinero, quiero tener la capacidad de poder suplir las necesidades y ayudar, pero a quien es debido. Pero como mis emociones a veces son tan... Quiero que me enseñe que cuando me llegue la plata, mi emoción no me haga darle a todo el mundo, sino que yo me deje guiar por ti y saber qué es lo que yo quiero, a quién debo ayudar. Porque la plata trae multitud de amigos, pero la escasez se los lleva a todos. ¿Me hago entender? Que la emoción no me saque de las casillas. Aquí hay ni jóvenes que han sido marcados por los padres, porque de pronto la imagen que tenían de alguien, de su papá o de su mamá, no era la que su papá mostraba o la que su mamá mostraba. Pero mi emoción no puede ser en decir yo voy a odiar a mi papá o a mi mamá por lo que me hicieron. No. Mi emoción controlada por Dios tiene que decir, Señor, haz volver a mi mamá o haz volver en sí a mi papá de lo que hizo. Pero hazlo volver. Mi emoción me tiene que decir, Señor, es mi mamá. Haya hecho lo que haya hecho, o mi papá haya hecho lo que haya hecho, Señor, hazlo entrar en sí y hazlo volver. Y sana mi corazón de lo que yo estoy sintiendo. Por eso le dije que la prédica era la confirmación. La adoración era la confirmación de la predicación. Porque cuando yo estaba aquí, habían jóvenes con tristeza en sus corazones. Porque el diablo los quería marcar con el ser más querido. Habían jóvenes que el diablo quería dañarle los sentimientos y decirle, no confíes en nadie, tú eres bobo, tú eres boba, mira lo que te pasó, sea así, que eso es de fuertes, eso es de valientes, pero mentira del diablo. Dios conoce los corazones y un corazón noble que Dios ha puesto, y eso no lo puede dañar nadie, porque le pertenece a Dios. Pero a esa persona le digo, busque de Dios. Colóquese en pie en esta mañana.